Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? El día de ayer fue, sí, viernes, estuve viendo una entrevista muy interesante. Hay tres analistas, una de ellas pues es una persona que me gusta seguirla pues porque es bien atinada con sus comentarios, Betty Arana. Y estaba otro que es analista del Frente, creo que su nombre es Vladimir. Bueno, entre ellos se formó una polémica muy interesante. Decía Vladimir en una hipótesis de que a los condenados a prisión se les debería de dar pues la oportunidad de reinsertarse a la sociedad cuando terminen sus penas, ¿verdad? Ya sea que sean de 20, 30 o 40 años, ¿verdad? Que es un derecho que ellos tienen, porque son seres humanos, o sea, según la mentalidad de él. Entonces le decía a Betty Arana, sí le decía, pero la verdad es que estos no son reos comunes, son asesinos. Y son asesinos que son asesinos en serie, tienen tres cualidades. Para mí las maras tienen tres cualidades, que son asesinos en serie, asesinos de masas y asesinos explosivos. Es decir, que tú puedes estar platicando con ellos y de repente, pues si hay algo que a ellos les incomodan, en ese momento le pueden quitar la vida a cualquier persona. Esos son los asesinos en explosivos, ¿verdad? Bueno, entonces viene este Vladimir y dice, yo hablo desde la fe. Imagínate hasta dónde llega la sinvergüenzada de esto, pues que también toman la fe, la religión, el cristianismo para tocar las fibras sensibles del pueblo, ¿verdad? Y ahí dice, tenemos el caso de Pablo de Tarso, que él era un asesino y Jesús lo cambió, ¿verdad? Y se volvió un apóstol y uno de los apóstoles mm, importantes después de Pedro, o igual que Pedro. Entonces le decía a Betty que no, ¿verdad? Que no ponga ese ejemplo, porque nada tiene que ver Pablo con el comportamiento y con la esencia de estos seres, de estos que son criminales. Entonces, y decía Betty, ¿verdad? Eh, Estoy de acuerdo con los reos comunes. Esos sí pueden ser insertados en la sociedad porque pueden arrepentirse. ¿Verdad? En el sentido de que si se les da una nueva formación para cambiar ese cassette, es que mire, en los reos comunes, ahí hay pues gente que cometieron sus errores, ¿verdad? No fueron actuaciones atinadas. Ahí hay contadores, hay que obreros, hay, bueno, gente común que cometió un su error, ¿verdad? O otros que por no saber manejar sus emociones, ¿verdad? Cometieron un crimen pasional. Bueno, estos pues puede insertarse en la sociedad y es lo que está haciendo este gobierno, ¿verdad? Cuando los saca de la prisión y los lleva a, ¿cómo se llama?, a hacer obras para el pueblo, ¿verdad? Y ahí tienen contacto con el pueblo y ven que la gente les agradece, entonces ellos ya van analizando y van pensando de una forma diferente. Cuando la gente les agradece, cuando les llevan una bolsita de agua, cuando ellos están trabajando. Entonces, eso es una parte de la reinserción social. Ahora, con respecto al ejemplo que estaba poniendo Vladimir con Pablo de Tarso, es que Pablo de Tarso era un fanático religioso, no un asesino.
Y de eso tal vez vamos a hablar otro día, pero quiero enfocarme en el, en el caso de los mareros. Es que miren, el marero es un asesino. Hay quienes dicen que son psicópatas, pero el psicópata es psicópata, que puede llegar a asesinar, sí, pero el psicópata es psicópata. Y el criminal es criminal, es criminal. Para ponerles un ejemplo, el tigre es tigre, el león es león, el lagarto o el cocodrilo es cocodrilo, no puede ser otra cosa, ¿verdad? Entonces, cuando dicen los entendidos en el comportamiento humano, o sea, los que son psicólogos, psicólogos sociales, psicólogos forenses, psicólogos criminalística, dicen de que el criminal nunca va a dejar de ser criminal, ¿verdad? Y los que han tenido experiencia en estar cuidando a estas personas en la cárcel, ¿verdad? Y han tratado de reformarlos, llegaron a la conclusión de que no se pueden reformar. Los estudios han demostrado que cuando se les está tratando de reformar, ellos están pensando que al salir van a ir a volver a hacer lo mismo, porque ellos ya son así. Ellos son asesinos, ellos son criminales y no pueden hacer otra cosa más que ser lo que son, ¿verdad? Igual que el psicópata. El psicópata puede ser psicópata narcisista o un psicópata sociópata, o puede ser las tres cosas, pero siempre va a ser psicópata, que puede llegar a cometer crímenes de mayor grado, lo puede hacer, pero la mayoría de psicópatas no llegan hasta ahí, ¿verdad? Según lo que yo tengo entendido. Vaya, por ejemplo, los psicópatas están entre nosotros. Pueden haber profesores que son psicópatas, pueden haber vendedores que son psicópatas, motoristas que son psicópatas, políticos que son psicópatas. Entonces, pero la psicopatía no es una enfermedad, sino que es una personalidad. Y al ser una personalidad, no tiene cura. El psicópata siempre va a ser psicópata. Por eso dice, el psicópata siempre va a ser psicópata. Ahora, pero el asesino, ¿verdad?, es diferente. El asesino siempre va a ser asesino. El criminal siempre va a ser criminal, ¿verdad? Entonces, nunca va a dejar de ser lo que es. No se puede reformar, no se puede insertar a la sociedad según los conocedores, ¿verdad?, del comportamiento humano. No lo pueden hacer. Entonces, según ellos, dicen que es mejor que estén encerrados, pues, porque al salir van a volver a llegar a hacer daño a la población. Van a volver a asesinar, porque ya lo llevan en la sangre, por así decirlo. Entonces, la hipótesis que decía este analista de izquierda es una hipótesis que equivocada, errónea, ¿verdad?, que no tiene sentido, sino más que ganarse, ¿qué?, el voto de los familiares de estos terroristas. A eso van. El pueblo no les importa, para nada. Y con esa forma de pensar, quiere decir que si ellos llegaran al poder o que llegaran a la asamblea, miren, sería un caos. Estos los dejan salir. Estos le abren las puertas a todos estos que hoy están en el SECOT y en las diferentes cárceles.
Hace poco también salió que a 3 jóvenes les dieron una condena de más de 300 años por los diferentes asesinatos. Y cuando ellos escucharon la sentencia, cuántos años les estaban dando cada uno, rieron. ¿Cómo es posible? O sea, pónganse a pensar el grado que tiene este tipo de personas que se inmutan pues al escuchar que les van a dar 300, no les importa, como quien dice, burlándose. La risa es la burla a la sociedad, la burla al sistema, y la burla al pueblo. Es como aquel Davinson, que es antropólogo y que vivió, que es periodista del Faro, que vivió 1 año con las maras, con una de las maras. Ese hombre, te le ve los rasgos, su forma, sus facciones físicas, cómo se deja crecer. Ese hombre, si yo me lo encuentro en la calle y voy solo, por Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos aquellos que defienden a esta gente, a estos criminales, pueden ser igual que ellos. ¿Qué? Los iguales en el comportamiento se acercan y conviven. Yo no voy a ir a vivir con un criminal. No me voy a hacer amigo de un ladrón. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que supo este hombre cuando convivió con estos criminales? ¿Cuántas cosas supo? ¿Cuántos crímenes vio? Entonces, les dejo esto para reflexión, pues, querido pueblo. Sabemos quiénes son nuestros enemigos, ¿verdad? Y sabemos que los tenemos que rechazarlos, que no vuelvan nunca más al poder. Reflexiona en lo que yo te acabo de decir. Que pases una feliz tarde, una feliz noche.